en redes sociales por practicar yoga extrema, es decir, tomarse fotografías con posturas en ambientes extremos, inclusive arriesgando su propia vida. Ocurrió este terrible accidente el pasado sábado. Afortunadamente la joven sobrevivió, pero se encuentra en un estado delicado de salud, más de 100 huesos rotos. Pero para hablar de este entorno y de lo que casos como este ha generado, queremos saludar al doctor Alfonso Fernández. Él es médico y además es psicólogo de la UNAM. Muchas gracias, doctor, por su tiempo para Milenio y muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Tania, y al auditorio, y con el gusto de saludarte y compartir este tipo de temáticas que nos preocupan como sociedad y que tenemos que analizar y reflexionar cómo prevenirlas y también explicarnos por qué llegan a suceder y cómo poder actuar en ese tipo de situaciones. Pues eso precisamente, ¿por qué está pasando esto con los jóvenes? Porque no es el único caso, doctor. Se han visto en redes sociales que se arriesgan mucho con tal de obtener esa fotografía y compartirla y con tal de obtener los llamados likes. ¿Qué pasa con los jóvenes? Fíjate que es muy interesante este tipo de comportamientos que recientemente se han dado en los últimos años, sobre todo, como lo decías bien, Tania, en las redes sociales. Sí. Y como el caso de Alexa, de 25 años, pues hablamos de un público joven donde las conductas de riesgo, donde se busca una gratificación. Por ejemplo, en este caso, al subir una fotografía, un video, reforzamiento gratificante que obtienen al poder tener una conducta y ser, vamos a llamarle metafóricamente, aplaudidos por su comunidad, por este grupo que también son grupos que se van conformando y que van de alguna manera compitiendo entre sí por destacar, por resaltar quién es el que realiza una conducta más peligrosa que otra, y pues tiene muchas causas, Daniel. De hecho, son los factores tanto sociales, psicológicos, incluso de carácter biológico, cuando hablamos de temperamento, por ejemplo, que en el caso de Alexa, como otros jóvenes, donde las personalidades, por ejemplo, que tienen que ver con rasgos histriónicos, cuando hablamos de histrionismo, hablamos de lo que el manual de psiquiatría nos marca con los criterios, donde el aspecto físico se resalta demasiado, donde se quiere ser el centro de atención constante, de buscar una atención por parte de los usuarios, y también estos rasgos de tipo narcisista, donde hay sentimientos de grandeza, donde hay una necesidad constante de admiración y sobre todo de ser reconocido. Y bueno, si lo vemos desde el punto de vista incluso fisiológico, bioquímico, el cerebro en los jóvenes, lo que pasa es cuando hacen una conducta de ese tipo de riesgo, hay liberación de dopamina. Es decir, este neurotransmisor, esta sustancia que se encarga de conectar una neurona con otra, lo que hace es generar un estado de placer, de bienestar, de emoción. Entonces, cuando se vuelve constante en estas conductas, el cerebro se va acostumbrando a liberar esa sustancia y se vuelven conductas también adictivas. Y solamente dirás, bueno, ¿por qué algunos jóvenes sí y otros no? Sí. Y esto va a depender pues de su historia de vida, pues de la relación incluso que tuvieron con los primeros vínculos, en este caso los padres, el aprendizaje que tuvo, la competitividad que hubo en casa, si hay depresión, si hay agresividad. O sea, el entorno nos va a marcar mucho el tipo de conductas que van a tener los jóvenes. Y hay un punto muy importante, Tania. Sí. Recordemos que el cerebro termina de formarse aproximadamente a los 24, 25 años, y en el caso de los adolescentes jóvenes de 20, 22 años, donde el lóbulo prefrontal, que es la parte que tenemos, vamos a llamar la redundancia, la parte anterior, la parte de enfrente del cerebro, se encarga del juicio, de la toma de decisiones, de detenernos cuando hacemos una conducta impulsiva, arriesgada. Y como en los jóvenes no está totalmente desarrollada, pues lo que pasa es que el centro del placer, el sistema límbico, está actuando, hay una conducta de riesgo, y el lóbulo prefrontal, como no está tan desarrollado, pues lo que hace es no generar esta detención de este tipo de conductas. Y desafortunadamente va en aumento este tipo de exposiciones en redes sociales, y por eso, si te fijas, y tú lo has mencionado también en su momento, pues también ha cambiado también los algoritmos de las redes sociales, porque ahora ya no se fijan tanto en los likes las empresas que se encargan de esto, sino más bien en las interacciones, porque se ha demostrado que hay gente que se llega a deprimir cuando no les dan likes. Por eso estas personas buscan likes. ¿Qué podemos hacer, doctor, esto que nos
comentes de gran relevancia. Estamos orientando de alguna forma a los padres y madres de familia que nos están viendo y escuchando, pero ¿cómo poder alertar a tiempo? Sobre todo detectar a tiempo, porque lo que queremos es evitar que lleguen a conductas de este tipo si tenemos ya, pues como dice, una maduración hasta los 25 años para esas tomas de decisiones un poco más centradas. Es decir, a partir de los 25 años en adelante a lo mejor tendríamos un mejor juicio para detenernos y tomar decisiones adecuadas. Anterior a esa edad, pues hay mucho riesgo, sobre todo en los jóvenes, 17, 15 años, 16, que estamos viendo más casos de estos. ¿Qué recomienda a los padres? ¿Qué tipo de señales? Porque las redes sociales son tan rápidas, respuesta inmediata, y si no forman parte de ellos, como dice, es cierto, hay cierta presión, incluso puede afectar en la autoestima, como nos detallaba, doctor. Dijiste una palabra clave, Tania, que es la autoestima, que se va fortaleciendo durante los primeros años de vida, y como padre debes estar muy atento a estas señales que a veces no son tan visibles, pero cuando vas conociendo a tu hijo y te das cuenta que a lo mejor ya no quiere relacionarse tanto con los amigos como antes, se la pasa gran parte del tiempo encerrado jugando internet o un videojuego, o simplemente está tan ensimismado que le cuesta trabajo relacionarse y manejar sus emociones, lo ves muy irritable, muy agresivo, cuando en otros contextos tú lo sentías pues que manejaba su conducta adecuadamente, pues son focos amarillos que te van diciendo que hay que tener estas habilidades de comunicación, y no es que sea esta comunicación perfecta, porque al final no hay familias perfectas, pero cuando se entiende a negociar, a resolver conflictos, a hablar de una manera con un tono de voz adecuado, donde no se genera situaciones de agresión, de competencia entre la misma familia, una competencia desleal, porque yo creo que es sano la competencia, pero cuando se empieza a exigirle al hijo demasiada, por ejemplo, hay padres muy exigentes escolarmente, donde anulan al niño si saca ciertas calificaciones. Entonces, estamos creando también adolescentes donde ellos buscan una fuga, donde quieren refugiarse y ser aceptados por un grupo, como en este caso los grupos de alto riesgo, donde están estas conductas. Entonces, una manera de prevenirlo es generando habilidades sociales de expresar sus emociones, porque a veces estamos tan acostumbrados a decir, en el caso de los niños no lloran, los niños no deben de expresarlo como las niñas, y entonces empezar a generar ese tipo de vínculos, y creo que eso va a fortalecer mucho la relación. Y por supuesto hay altas y bajas con los adolescentes, pero un punto es fortalecer la autoestima. Correcto, doctor. Pues qué gusto poder conversar con usted. Ojalá que tengamos otra oportunidad, porque el tema es muy amplio. Vale la pena seguir orientando a las familias, y a tiempo, sobre todo, para evitar este tipo de riesgos como el caso de Alexa Terrazas. Muchas gracias, doctor Alfonso Fernández. Muy amable por su tiempo. Un gusto, Tania. Saludos a tu auditorio y estamos en comunicación. Muy amable, claro que sí. Gracias, médico y psicólogo de la UNAM. Vamos al corte ahora, nos permite, y regresamos con más información.